Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el módulo 1, Normas de Diseño Estructural, que forma parte del curso Análisis y Diseño de Estructuras en Minería. Mi nombre es José Emilio Díaz Escobedo y a continuación voy a presentar los temas más importantes de este primer módulo. Bueno, para poder analizar, estudiar y diseñar estructuras en minería, vamos a considerar este primer módulo como base de los siguientes módulos que vamos a exponer. Entonces, para ello es necesario tener en cuenta que no solamente existe la normativa peruana de diseño, de análisis y diseño estructural o de instalaciones para minería, sino que hay normas complementarias internacionales que utilizan mucho estas empresas para poder realizar sus diseños o poder construir y poder implementar sus plantas mineras. En este módulo lo primero que vamos a ver es un poco evaluar la normativa peruana de qué es lo que considera para el diseño de este tipo de facilidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones específicamente para facilidades, cómo podemos aplicarlas. También vamos a hacer mención al criterio de diseño sismo resistente, la norma es 030. Y luego vamos a ver algo que es muy importante, que es las normativas internacionales que se utilizan para análisis y diseño de estructuras. En estas normativas tenemos, por ejemplo, el código ACI, las especificaciones del ISC. Básicamente son normas americanas. Podemos apoyarnos también en otras normas, pero estas son las principales que complementan nuestra norma peruana para llegar a un diseño óptimo y de repente más enfocado a este tipo de facilidades, ¿no? Luego vamos a ver los criterios de diseño sismo resistente de estas normas, las normativas de diseño estructural y vamos a revisar también un poco los parámetros sísmicos y cómo es que se pueden aplicar de repente al diseño de estructuras en minería. Bueno, la normativa peruana depende mucho del rubro en el que se va a trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos normas o criterios de diseño de facilidades para hospitales que se encuentran en el MINSA. Tenemos un manual para todo lo que es transporte, infraestructura. Tenemos también normas que son propias del Ministerio de Transportes. Por ejemplo, el manual de puentes, la norma de especificaciones técnicas para diseño de carreteras. Entonces tenemos variedad de normas que nos ayudan o que debemos nosotros seguir porque es parte de la normativa, nos van a fiscalizar con eso para poder implementar nuestros diseños de este tipo de estructuras. Asimismo también podemos encontrar las normas que nosotros tenemos que nos rigen en el tema ambiental, por así decirlo. Por ejemplo, el SENACE, por ejemplo, en una planta minera debemos considerar los manejos de aguas, cómo estamos llevando estas aguas para que no se contaminen, o si las estamos almacenando bien, o cuáles son los porcentajes de sedimentación que deben tener, ese tipo de cosas. O en un río, por ejemplo, al desviar un río, cuáles son las consideraciones que debemos tener frente a lana, o si vamos a diseñar un polvorín, cuáles son las distancias mínimas que establece la SUCAMEC. Entonces son varios criterios que debemos tener nosotros en la cabeza para poder estar claros con el diseño de facilidades en minería, ¿no? Y sobre todo no tener problemas a la hora de realizar los trámites de inicio de construcción o permisos ambientales. Entonces, un poco ya con esto, nuestra base para el análisis y diseño es la normativa peruana. Quiero que esto quede bien claro porque es finalmente con lo que, como mencionaba antes, nos van a regir o nos van a fiscalizar, ¿no? Nadie nos va a fiscalizar con una norma internacional que nos diga, oye, tú tienes que tener el agua al 100%. No, tenemos que ver los criterios que establece las normas peruanas para que eso sea lo mínimo necesario que deberíamos nosotros considerar en nuestros diseños. ¿Ok? Luego de ello vamos a, bueno, el tomar en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones que de repente ya todos lo conocen
y cuáles son ya los criterios más detallados para el análisis y diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos criterios para habilitaciones urbanas, obras de saneamiento, obras de suministro de energía y comunicaciones, para edificaciones, consideraciones generales, arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas. Todo esto debe estar en nuestro diseño y análisis de facilidades en minería. Debemos tomar en cuenta se va a tomar en cuenta saneamiento, energía, comunicaciones y bueno, de edificaciones de la misma forma, ¿no? Instalaciones sanitarias. Todo esto está normado y regido por esta norma. Bueno, ahora, ¿cuál es lo básico en la norma, en el diseño de facilidades de minería? Si bien ustedes saben, el Perú es un país que se encuentra en una zona sísmica y básicamente los criterios de diseño son primordialmente gobernados por el diseño sísmico de las estructuras, ¿no? Entonces deberemos tener en cuenta un poco cuáles son las normas o cuál es el origen de las normas que vamos a tomar como referencia, ¿no? Si ustedes ven en nuestro planeta, nosotros tenemos el anillo de fuego que abarca varios países que han desarrollado y han implementado y han mejorado incluso su normativa sísmica que nosotros podemos utilizar o implementar para poder mejorar nuestros diseños. Por ejemplo, si ustedes ven en la imagen, si yo les preguntaría si necesitamos tomar una norma como referencia, es mejor tomar una norma de Japón o de, no sé, por así decirlo, de Italia o del este de Europa, ¿no? De hecho, para estar nosotros tranquilos, vamos a tomar una norma de Japón que debe estar súper implementada y bien desarrollada, ¿no? Y de hecho que le toman mucha importancia a todo lo que es el tema sísmico, no tanto como en los países donde el sismo no es primordial, ¿no? Sus diseños no son gobernados por estas fuerzas. Bueno, la normativa internacional que nosotros podemos utilizar, básicamente tenemos para concreto y estructuras de acero. Ustedes saben, en minería se utiliza mucho estructuras de acero. ¿Por qué? Por la facilidad de montaje y construcción. Y necesariamente también tenemos obras de concreto. Para ello es que nos apoyamos en el ACI. El ACI es la base de la norma de concreto, la E060 que nosotros utilizamos. Y también nos complementa la norma de acero del ISC, que es American Institute of Steel Construction, y el ASI, ¿no? Como les mencionaba. Pero además tenemos otras normas de diseño sísmico y también de asociaciones americanas. Por ejemplo, el ACE, como pueden ver en la imagen, que es la Asociación de Ingenieros Civiles de América, Norteamérica. El IBC, que es el International Building Code, que son muy buenas referencias y que nos ayudan de repente, nos van a ayudar a complementar nuestros diseños. Para diseño mecánico también tenemos el ASME, similar al ACE, por ejemplo, para diseñar la cimentación de tanques, es muy, muy útil. Entonces, todas estas normas no es que debamos separarlas, conocerlas a detalle, sino es que debemos saber que están ahí y que podemos utilizarlas, ¿no? Y no solamente estas, por ejemplo, el ISC tiene muchas más normas por cada, digamos, por cada tipo de estructura y el ACE también, ¿no? Entonces, saber cuáles son las referencias que tenemos. Por ejemplo, si yo les pusiera o les pondría, digamos, de realizar el diseño y análisis de una faja curva que rodea un cerro, nosotros definitivamente tendríamos que tomar como referencia primero el Reglamento Nacional de Edificaciones para ver si podemos adaptar esos criterios sísmicos o criterios de diseño a esta estructura, ¿no? Entonces, en algo podemos adaptarlo, en algo podemos obtener un coeficiente sísmico o un espectro de respuesta, pero sin embargo, lo recomendable es que podamos utilizar las normas internacionales para poder, si es posible, comparar esa obtención del coeficiente sísmico o el espectro de respuesta para el diseño y análisis de esta faja curva. Entonces, como bien saben, la norma se basa más en edificaciones y por ello es que vamos a utilizar nosotros, ya como
siendo un poco más enfocados a nuestros casos, vamos a utilizar el ACE, ¿no? En donde menciona este tipo de estructuras. El ACE, por ejemplo, no solamente tiene diseño sísmico para edificaciones, sino que también cuenta con diseños sísmicos para componentes no estructurales y para edificaciones para las que no son edificaciones. Ahí podría entrar el rublo de fajas o racks, como los muestro en la imagen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a considerar estas normas que yo les mencionaba complementarias, pero hay algo importante que les quiero mencionar, es la aplicación de estas normas. ¿Por qué? Porque yo les menciono, porque estas normas son las que se aplican en nuestro software, en los softwares comerciales que nosotros utilizamos, ya sea el SAP, sea el Robot, sea el ID Estática, todos ellos se basan en este tipo de normas, ¿ok? Y que nosotros debemos saber interpretar, debemos saber interpretar los resultados que dan estos programas, ¿no? No podemos simplemente decir que utilizar el programa y decir que está bien porque cumple ciertas deformaciones o ciertos esfuerzos, sino que debemos saber qué significa cada esfuerzo para poder mejorar y poder sustentar nuestros diseños, ¿ok? Entonces, la importancia del conocimiento de estas normativas. Si ustedes ven el software, el SAP 2000, tiene una pestaña que dice documentación y es donde ellos hacen referencia, bueno, aparte de los libros de los autores, hacen referencia a estas normas internacionales. Una para el diseño en acero, por ejemplo, como les mencionaba, la más importante es el ISC. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente por qué es necesario este primer módulo para poder entender las normas. Si ustedes ven en el programa SAP 2000, para el diseño en acero, acá nosotros nos vemos que se aplica el ISC 360 del año 2016, ¿no? Y acá vemos todos los parámetros que el SAP utiliza por defecto. Y por ejemplo, lo importante es saber qué significa cada parámetro o cómo es que se interpreta cada parámetro, ¿no? Asimismo, estos programas tienen su propia biblioteca de comandos. Imagino que bueno, estoy seguro que el robot o el de estática también tiene sus manuales para poder utilizarlos. Pero ahí está la importancia de poder conocer la base de estos programas, ¿ok? Bueno, los criterios de diseño sismo resistente, estos criterios, como les mencionaba en los países que están en este aro de fuego básicamente, son los mismos, que es evitar la pérdida humana, evitar las pérdidas, tener este tipo de estructuras que sirvan como refugio para después de un evento catastrófico. Ese tipo de cosas, esa filosofía también la podemos encontrar en la norma peruana, ¿ok? Entonces, es un poco de cuál es la importancia o que todas estas normas, por ejemplo, estas normas sísmicas tienen esa característica fundamental, ¿no? Luego vamos a ver un poco y vamos a comentar sobre las propiedades estructurales de las edificaciones, rigidez, esfuerzos y ductilidad, que es muy importante. Y bueno, finalmente en el siguiente módulo vamos a desarrollar desde cero el análisis y diseño de un edificio con puente grúa. Este es un edificio de una planta concentradora en Ayacucho que tiene todas sus áreas, ¿no? Tiene losa colaborante, las plataformas soportan equipos, tienen el molino de bolas, el molino de SAC, tiene gran cantidad de información, ¿no? Bueno, eso sería todo como resumen del primer módulo que vamos a seguir viendo, ¿no? Perdón, vamos a ver también los parámetros sísmicos, un poco esto ya lo deben conocer, los valores de R. Y bueno, cabe mencionar que vamos a trabajar con las normas vigentes, que son las que se han desarrollado en base también a fallas que se han dado, ¿no? Por ejemplo, las normas ya evitan mucho el piso blando, columna corta que ustedes pueden ver, ¿no? Esto sería todo en este módulo. Muchas gracias.